Hola, bueno, en este espacio vamos a tener la oportunidad de hablar de lo que es la corteza cerebral y nos vamos a enfocar en el lóbulo temporal. Mi nombre es Doris Elena Vergara Sánchez y mi equipo de trabajo está conformado por Ingrid Catalina Villabón Landes y Angie Ruiz. Bueno, hablemos de lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa pues, del cerebro, que está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones y forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre pues, toda la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Por su parte, la corteza cerebral es la parte más desarrollada del cerebro humano, es la responsable de lo que es de nuestros pensamientos, de percibir, de producir y entender lo que es la parte pues del lenguaje. A su vez lleva pues a cabo las funciones, como lo decía, del lenguaje y el pensamiento, junto con aspectos perceptivos de movimientos y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. Bueno, en la morfología pues, de la corteza cerebral encontramos pues, que la corteza cerebral está conformada pues, por neuronas y sus interconexiones, como les mencionaba pues, anteriormente, y es la capa externa y arrugada pues, que recubre o rodea pues, el cerebro como tal. La corteza cerebral en su morfología es la responsable del procesamiento de los pensamientos elaborados, incluido lo que es el habla, la toma de decisiones. Por su parte, la corteza cerebral pues, está dividida en cuatro lóbulos pues, principales, como lo es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Todos estos lóbulos y toda esta parte pues, es la encargada del procesamiento de todo tipo de información sensorial pues, que nos llega por medio pues, de nuestros sentidos y eso. Bueno, como les venía pues contando, esa es pues una imagen del cerebro de la corteza cerebral. Vemos aquí pues las divisiones, el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Bueno, después de haber hecho pues como un enfoque así general de lo que es pues la corteza cerebral y haber hablado y sabemos pues que se divide pues en los cuatro lóbulos, en ese trabajo lo que pretendemos es enfocarnos lo que es como tal en el lóbulo temporal, hablar del lóbulo temporal, de sus funciones, qué pasa si se afecta el lóbulo temporal o algo y hemos escogido pues una enfermedad para enfocarnos, o sea, qué daño puede causar esa enfermedad en el lóbulo temporal como tal. Bueno, como les venía pues contando, entonces en esta parte nos vamos a enfocar lo que es del lóbulo temporal y de sus funciones y todo eso. Para hacer pues como un preámbulo, el lóbulo temporal es una de las estructuras más importantes pues como de la corteza cerebral, digámoslo así. Por su parte, también es una de las más estudiadas por neurociencias. Se diría pues que no se puede como comprender el funcionamiento del sistema nervioso central sin tener un poco de conocimiento, un poco pues como de orientación de lo que es el lóbulo temporal como tal. El lóbulo temporal no solo cubre una buena parte de la superficie del encéfalo como tal, sino que además permite integrar una buena parte de la información sensorial que nos llega pues a través del entorno y tiene un papel relevante en el procesamiento del contenido de lo que es la visión y el oído. Así lo mismo como lo es el lenguaje en general. Bueno, aquí en esta imagen pues como para recrear un poco lo que es pues lo que les venía hablando de las pues del lóbulo temporal pues que se relaciona pues con la parte pues como del auditiva y del lenguaje. En esta imagen reflejamos un poco cómo nos llega información por medio del sentido pues del oído. Bueno, la localización del lóbulo temporal está ubicado pues anatómicamente en la parte inferior del encéfalo, aproximadamente a nivel de los oídos, en la partecita pues de acá. Hablamos del lóbulo temporal, pero bueno, en realidad son dos.
digámoslo así, lo que es el lóbulo temporal derecho y el lóbulo temporal izquierdo. Entonces por eso sería como si estarían ubicaditos a nivel como de los oídos en esta parte, y está anatómicamente separado del lóbulo parietal, ya que están pues como muy pegaditos, pero están ligeramente pues separados el uno del otro. Bueno, ¿cómo está conformado el lóbulo temporal o los lóbulos temporales, digámoslo, pues, llamémoslo pues así? Está conformado por múltiples áreas, las cuales mencionaremos un poco, como está, y las más principales, obviamente. Tenemos lo que es la corteza pues auditiva, que es el trabajo y del proceso pues de la parte de la audición. Tenemos lo que es la temporal medial, que es la que se encarga de la memoria explícita, el área de asociación, que es la que interviene en la memoria y en los sentimientos. Tenemos por su parte el giro supramarginal y angular, que es la relación con la escritura y pues y los estímulos sensoriales como tal. Tenemos el área de Wernicke, que es el que procesa pues la parte del lenguaje, y tenemos la corteza de surco temporal, que es la que trabaja la parte pues auditiva y la parte visual. Eso pues hacer como, pues obviamente son muchos más, pero que hemos pues aquí escogido pues como las más importantes y mencionar pues las más importantes. Bueno, hablemos ya en este punto de las funciones del lóbulo temporal. Como lo veníamos diciendo, pues el lóbulo temporal se encarga pues de la parte del sistema auditivo, del sistema cognitivo, gracias a sus neuronas que se sitúan pues en esta región, y a su vez tienen unas interconexiones, unas conexiones que presenta con lo que es la amígdala, que es la que regula las emociones, con el tálamo, el hipotálamo, la corteza prefrontal, el sistema límbico y con otras áreas cerebrales. El lóbulo temporal ocupa varias funciones, entre ellas pues está incluido el lenguaje, como lo hemos mencionado pues anteriormente. Por ejemplo, cuando escuchamos música o cuando escuchamos hablar a alguien, todo el procesamiento de toda esa información pues se genera allí en el lóbulo temporal. A su vez, esta incluye el equilibrio regular de las emociones, como lo es la amistad, el placer, la ira, como lo mencionábamos pues anteriormente, ya que tiene pues como unas ciertas conexiones con la amígdala, que es la que regula pues esta parte de las emociones. Bueno, una pregunta que de pronto nos podemos hacer es ¿qué pasa si se daña el lóbulo temporal? ¿Qué sucedería pues en nosotros como tal? Entonces, cuando hay lesiones en lo que es en el lóbulo temporal, ya sea por una patología, por un accidente cerebrovascular, por traumas cráneoencefálicos, bueno, etcétera, se pueden producir cambios en la personalidad, se puede producir sordera, porque como lo veníamos mencionando, pues sus funciones y todo eso de la parte auditiva y eso, pérdida de la memoria, ya que hay una parte del lóbulo temporal que se carga como la parte de la memoria, trastornos neurológicos. Entonces vemos que se afectarían muchas partes pues, de nosotros. Para mirar como esta parte de los daños y eso, o como qué enfermedades hemos escogido pues como una enfermedad como tal, la cual vamos a aplicar en esta parte del lóbulo temporal. Hemos escogido la epilepsia. Entonces, ¿qué pasa si una persona con epilepsia, qué pasa en su lóbulo temporal, qué sucede en ellos? Entonces vamos a enfocarnos pues como en esta enfermedad en específico. Bueno, hablemos un poco de lo que es el lóbulo temporal y la epilepsia, o la epilepsia y el lóbulo temporal. Entonces, primero definamos lo que es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral en la cual una persona presenta repetidas convulsiones por un periodo de tiempo, ya sea, no sé, más de un minuto. Las convulsiones son episodios de actividades descontroladas y anormales de las neuronas, las cuales pueden producir cambios, alterar los cambios en la atención y el comportamiento pues, de la persona, generando movimientos desordenados, generando en donde podemos observar muchas veces que hay brote de saliva, movimientos muy descoordinados, hay unas convulsiones pues, que duran muy poco tiempo,
otras en donde hay pérdida del conocimiento, en algunas no hay pérdida del conocimiento, entonces, y son más bien cortas. ¿Qué causa como tal la epilepsia o estas convulsiones? Esto ocurre cuando hay cambios pues en el tejido cerebral, que, que el cerebro está demasiado excitado, está demasiado irritado, y como resultado de eso pues se generan, el cerebro envía un montón de señales anormales, en las cuales generan pues todos estos movimientos descoordinados. Esto ocasiona pues las convulsiones repetitivas e impredecidas. Hay que tener muy claro que una sola convulsión no es epilepsia como tal, se clasifica pues como convulsión, pero cuando es más de una convulsión y son repetitivas y todo eso, ya esto se clasifica pues como epilepsia. ¿Cómo afecta la epilepsia el lóbulo temporal de una persona, del individuo, del paciente, bueno, como lo queramos llamar? Entonces, ¿qué afecta? Ya como tenemos claro la definición del lóbulo temporal, obviamente que es el que se encarga de la parte pues auditiva, parte de la memoria, parte de procesar información sensorial y todo eso. Entonces, cuando hay este tipo de epilepsia y todo eso, donde el paciente está recibiendo toda esa descarga, llamémoslo así, de las neuronas, donde se está, digámoslo, quemando neuronas, entonces puede venir una afectación de lo que es la pérdida de memoria. Encontramos muchos pacientes en donde la memoria empieza a disminuir debido pues a esta afectación, si no se tiene obviamente pues un tratamiento adecuado y a tiempo, y que el paciente sea pues bien juicioso con ese tipo de tratamiento. También se encuentra con desorientación, en muchas ocasiones se pierdan como están en cierta parte y wow, ¿yo qué hago aquí? Entonces empieza pues como a afectar esa parte. También la dificultad para el habla, ya que esta parte temporal se encarga de la parte del habla todo y eso. Cuando hay demasiada epilepsia y empieza pues como a afectar, se empieza a ver afectada esta partecita, les da como dificultad para hablar, les da dificultad para comunicarse, empiezan a no pronunciar bien ciertas palabras y eso. También tenemos lo que son alucinaciones visuales, sonoras, auditivas, como lo decimos, ya que este lóbulo pues es el encargado de toda la parte sensorial, como de procesar la información sensorial que nos llega y por la cual también pues, nos comunicamos. Entonces, al haber esa afectación ahí, al haber esa afectación en estas neuronas, y como sabemos pues las neuronas no hacen mitosis, entonces neuronas que digamos mueren ahí pues ahí quedaron, entonces se va dañando cada vez este lóbulo. Por eso es importante un diagnóstico a tiempo, que el paciente acceda a un tratamiento a tiempo y de esa manera pues como tener el control como tal de esta parte y evitar esos daños en los nuestros, ¿sí? O los lóbulos pues temporales como tal. Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado a la parte pues final de este tema, que en realidad es muy apasionante, conocer un poco más de nuestro cerebro, de nuestra corteza, de nuestros lóbulos, o sea, cómo es que podemos hablar, cómo es que podemos recibir información, cómo se procesa. Entonces, de verdad espero que haya sido muy, muy provechoso y que ojalá pues les sirva para mucho. Muchas gracias por la atención.